Jarrón Chino tengo el gusto de estar con Nicanor Duarte. Nicanor Duarte es uno de los grandes nombres de la política paraguaya, política que no ha tenido todavía un espacio aquí en nuestro programa del Jarrón Chino. Por ello me congratulo especialmente. Don Nicanor o Nicanor, muchas gracias por aceptar la invitación de Latinoamérica 21 para esta entrevista. Bienvenido y quiero decirle que me siento especialmente muy satisfecho porque Paraguay es uno de mis países entrañables de la región. Y, por otro lado, su conducción política fue en gran medida loable. Muchas gracias, apreciado profesor. Una distinción estar en tu programa en Jarrón Chino. Estamos conectados por una larga historia, por una larga tradición cultural, España, Paraguay y toda la región. Así es. Y siempre es evocativo conversar con los intelectuales, con los amigos, con los hermanos de la España, que fue justamente la nación que en cierto modo influyó en nuestras instituciones, en nuestra cultura. Así es, sí. Y hoy Latinoamérica está pasando por un momento bastante complejo, Sí. especialmente con respecto a los desafíos que tiene la democracia, la república, las instituciones. Vamos a ir por partes. Si le parece, hablamos de lo general a lo particular. Vamos a empezar por los retos que, en su opinión, tiene hoy la política mundial, la política internacional. La política internacional para mí tiene como gran reto recuperar la paz, poner fin a las guerras en Europa, en Medio Oriente, volver a darle protagonismo, vigencia a las instituciones, a los organismos multilaterales que fueron creados justamente posguerra para tratar de asegurar la paz, evitar las guerras y avanzar en el campo del desarrollo económico, social, científico, cultural. Hoy yo creo que hay una crisis en Europa, hay casi una derrota de los principios del globalismo, de la globalización, especialmente en una potencia fundamental como es Estados Unidos, con la victoria de Donald Trump, evidentemente se va a afirmar aún más el proteccionismo, el nacionalismo o el nativismo, Sí. el, el desarrollo interno, el cierre de las fronteras, el fin de esa ilusión de crear sociedades multirraciales ante una negación de los procesos migratorios. Y eso, y eso representa evidentemente un hecho nuevo, la, la extrema derecha o las nuevas derechas en Europa, en Estados Unidos y aquí en la región, primero con Bolsonaro, ahora relativamente con Milei. Entonces, el desafío es
crecer juntos en el mundo, que la economía interdependiente no solo produzca ganadores en los países del primer mundo, en los países de centro, sino también en los países emergentes, que tengamos reglas que comprendan las asimetrías entre los países en desarrollo y los países de centro, que son los que más desarrollan el proteccionismo, cuando desde sus organismos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, piden a los pueblos de esta región libertades en el mercado, libertades económicas, apertura al mundo global, pero apenas queremos exportar nuestros productos manufacturados, sufren las trabas, el proteccionismo. Apenas queremos enviar compatriotas a trabajar o a formarse en países en desarrollo que hablan constantemente de la liberalización de la economía, del mundo de la finanza, de la circulación de bienes. Sin embargo, ponen trabas a todo lo que podría significar riesgo a sus productos, a sus productores, riesgo a los servicios sociales que ofrecen. Entonces, creo que hay mucha hipocresía en las relaciones internacionales. Tal vez la democracia como régimen no esté en crisis como se cree, porque es un régimen que se funda sobre doble libertad, la libertad política, la igualdad. Eh, yo creo que está en crisis la capacidad directiva de quienes gobiernan en sociedades democráticas. De acuerdo. Y en términos regionales, en términos de América Latina, ¿cuáles son, en su opinión, los principales retos que tiene la región más específicos para ella? Recuperar la política, recuperar la democracia como instituciones fuertes que puedan ejercer el control, la regulación de los poderes fácticos, especialmente de las grandes corporaciones económicas, porque el, se ha dicho, y yo creo que hay en cierta manera verdad en estas cosas, en estas afirmaciones, que hoy el primer poder es el poder económico, el segundo poder es el poder mediático, el que tiene el control de los multimedios, de los conglomerados, y que quienes tienen el poder económico más el control de los conglomerados mediáticos, alzarse con el poder político, colonizar las instituciones republicanas, entre comillas, es una cuestión de mero trámite. Y eso está pasando en América del Sur, en América Latina en gran medida. Eh, la política como espacio de controversia, la política como lugar de debates de ideas, de disputas por las grandes reivindicaciones sociales, porque todavía hay mucha pobreza, inequidad, enfermedades perfectamente evitables que llevan a la muerte, no solo en América Latina, en el mundo. Güey. Entonces, hoy el Estado, por el copamiento y la colonización de los poderes económicos, de los poderes mediáticos, el Estado se ha convertido en un instrumento al servicio de las grandes élites, de la acumulación del capital en manos de una minoría, mientras crece la pobreza, mientras crece el desempleo. Entonces el Estado ha dejado de cumplir
esa misión histórica que se le ha asignado desde su creación, ser instrumento del bienestar general, del bien común, o como decía Hodge cuando crea el concepto del Estado, para evitar la guerra de todos contra todos. Pero hoy Sí, el Estado es probablemente la institución que está en crisis y que ha sido la institución más colonizada en los tres poderes, entendido. ejecutivo, el Congreso. La crisis de representación es brutal. Los representantes casi ya no representan a sus representados, sino representan a sus patrones o financistas de turno. Y todo esto ha generado un gran desencanto hacia la democracia en la región y también ha posibilitado el ascenso de autoritarios, de populistas, de hombres, de personas de gran fortuna que por esa vía se ha ido en cierta manera matando la política y dejando el Estado en manos de expertos, de técnicos, de SEO, que no tienen la más mínima conciencia de lo que representa la diversidad social, las grandes demandas insatisfechas acumuladas históricas que ponen siempre en entredicho a quienes administran el poder y a quienes ejercen el poder en medio de la democracia. O sea Y con que, respecto, sí, y sí, le iba a preguntar con respecto a Paraguay, ¿qué problemas avizora usted ahora mismo como los más relevantes? en realidad, mi querido profesor, esto se llama tereré. Es Me una encanta. infusión, hierba mate, agua y algunas hierbas medicinales que nos vienen de los pueblos originarios. Bueno, pero es para calmar el calor. El paraguayo Sí, toma tereré. me encanta, ya digo. Los argentinos toman mate, agua caliente. Los uruguayos mate, mañana y tarde. Y el paraguayo tereré. Bueno, Paraguay, nosotros tenemos que historizar un poco, historizar lo que ha sido el Paraguay. En 1989 cae Stroessner, después de 35 años de régimen autoritario. Y la prensa y los círculos bien pensantes decían, en el Paraguay se recupera la democracia. No, en el Paraguay nunca hubo democracia. Desde 1811, que es nuestra independencia, se enfrentan dos corrientes independentistas en el Paraguay. Una que pretendía definitivamente eh, independizarse, romper con la monarquía española, y otra que sí quería romper con la monarquía española, pero que planteaba que Paraguay pasara a ser provincia del Río de la Plata de Buenos Aires, la Argentina. Dos corrientes. Y ahí aparece el doctor José Gaspar Rodríguez Francia, para mí el padre fundador de la nacionalidad. Ahí está la matriz de la nación paraguaya. Ahí está la matriz de todo lo que representa nuestra identidad, nuestras luchas y nuestros grandes retos. Entonces, Francia, ni monarquía española, ni provincia del Río de la Plata, sino un país soberano. Se forma un triunvirato en 1811, pero después, para sintetizar, Francia va a terminar siendo el dictador del Paraguay. Va a ser dictador perpetuo hasta su muerte, consolida la independencia y después vienen los López
la guerra del 70 y el Paraguay nunca tuvo democracia. Si por democracia entendemos elecciones libres, competitivas, relativo a Estado de Derecho inclusive, no, nunca. Termina la guerra del 70, gobierna algunas facciones. En 1904 asume el Partido Liberal, que es en Paraguay tenemos dos partidos importantes, el bipartidismo, Partido Liberal, que es un partido más europeísta, que es un partido cuyas élites se formaron en Europa, que son más partidarios de la ilustración europea, de todo el pensamiento moderno liberal que viene de Europa, y el Partido Colorado, al cual yo pertenezco, cuyo fundador va a ser un héroe de la guerra del 70, que peleó al lado del mariscal López, que va a morir en Cerro Corá en 1870. Y ese partido es un partido más de raigambre nacional, más comprometido con nuestra identidad, con la soberanía, con nuestra lengua y la autonomía, la no intervención de ninguna potencia en nuestro país. Bueno, eso va a ser el Partido Colorado. Y en 1954, después de una larga hegemonía liberal y otros actores que no tenían tanta identidad partidaria con gobiernos muy breves, llega Stroessner en 1954 y gobierna hasta 1989. Stroessner no cae por una insurrección popular. Los dictadores en América Latina, la mayoría cayeron por la toma de los palacios. Stroessner no cae por una insurrección popular, por un levantamiento del pueblo. Stroessner cae por una conspiración palaciega entre los jefes militares, el general Rodríguez, que era el compadre, el consuegro de Stroessner, lidera el golpe y es un golpe palaciego. Por eso, la transición democrática paraguaya ha sido una transición tutelada por los militares hasta el 2003, año en que asumo la presidencia de la República. Y los militares se retiran de la escena política por varios hechos, por varios acontecimientos. Tuvimos el marzo paraguayo en 1999, que matan al vicepresidente Argaña. Oviedo intenta consolidar el poder, se produce una gran agitación, matanza. Mire, en 1989, 99 estoy hablando, la matanza en la plaza, mueren los jóvenes, cae Cubas, que era el presidente, huye Oviedo del país, se produce un gran vacío, estamos hablando 99, y en el 2003 nosotros llegamos, pero en el 90, con la caída de Stroessner empieza el proceso democrático. Nunca hubo democracia, ni en la larga hegemonía liberal, ni en los gobiernos colorados. Democracia con tribunales electorales independientes, con espacios de competencia libre entre partidos, con libertad de prensa, empieza en el año 1989. Y obviamente estamos todavía con democracias frágiles, con instituciones muy contaminadas, donde la república es una palabra que totalmente vacía, porque la república para mí es una institución que debe asegurar las libertades civiles, las libertades políticas y por sobre todo la defensa de los intereses comunes de un país eh, y evitar que el país permanezca en manos de una minoría, de un grupo de poder que oprime y convierte al país en un gran tinglado a sus propios beneficios. Entonces, Paraguay hoy
está en un proceso complejo, todavía de incertidumbre, pero creemos que la democracia tendrá que ir afirmándose. La peor crisis que hoy tenemos es la crisis de representación. Tenemos un Congreso que genera un repudio diario. Eh, Tuvimos un sistema electoral que eliminó la lista en bloque, la lista designada por la cúpula partidaria, y se instauró un sistema que se llama voto preferencial, donde cada candidato es alguien que lucha por su propia banca, aún siendo, o sea, la lista del Partido Colorado de senadores por este sistema, todos son adversarios. Sí, Anteriormente, con la lista sábana, como le llamaban, eh, la conducción partidaria elegía a los mejores, entre comillas, o los mejores, los más ilustrados, y los primeros 7, 8 senadores eran de cierto nivel. Hoy no, hoy es, cada lista es una lucha de todo contra todo. En el entendido. Partido Colorado, en los otros partidos, por el sistema de voto preferencial. Entonces, los narcotraficantes, los grandes contrabandistas, los dueños del dinero, son los que tienen las mayores posibilidades de ganarse la banca, porque la política se ha ido matando. El pueblo ya no tiene esperanza en los grandes líderes porque ya no existen, sino miran quiénes son los que mañana pueden ayudarle a terminar su casa, a construir un sistema de agua potable, a pagarle los estudios de los hijos. Entonces, la política en manos de agentes que no tienen una mirada común, que no conocen la política como una actividad esencialmente comprometida con el bienestar general, como una actividad que tiene que entender la Sí. diversidad, que tiene que promover la controversia sana, necesaria para un país. Hoy estamos en manos de grupos de poder, como ocurre en Europa, no solamente en América del Sur, los gobiernos iliberales. ¿Qué son los gobiernos iliberales? Gobiernos electos democráticamente que apenas suben y niegan la libertad de prensa, ataca la división de poderes, como ocurre con Orbán, como ocurre en varios países, en Polonia, como ocurre en Estados Unidos, probablemente como Presidente va a Duarte, ocurrir. sí, me gustaría, usted tiene una experiencia política muy amplia, usted fue ministro, 5 años en la presidencia, luego ha sido también embajador. De su experiencia, para alguien que quisiera dedicarse hoy a la política, ¿qué consejo le daría de lo que usted ha aprendido en su experiencia política? Que la política ha sido objeto de una campaña de los grandes centros mediáticos, de los grandes grupos que manejan la tecnología de la comunicación y de la información, una campaña que terminó instalando en la mente de mucha gente que la política es irrelevante, que la política es sucia y que los políticos son los peores. Entonces, cuando la opinión pública o el sentido común cree en estas cosas, finalmente no hay mucho espacio para liderazgos que
realmente quieran hacer de la política una actividad para destinar más recursos para la educación, por ejemplo. La política hay que recuperar y no hay que rendirse ante las campañas que justamente pretenden matar la política como lugar de lucha de grandes reivindicaciones, como debate de grandes ideas, de modo que los expertos o los dueños del dinero se apoderen del Estado, de los órganos de decisión, con el discurso, señores, no necesitamos pelearnos. Señores, hay que sentarse a dialogar, racionalizar la política, que es la mayor estupidez, porque si el mundo fuese guiado por la razón, obviamente el mundo no estaría como está hoy. De modo que las acciones políticas, en cierta manera, están determinadas por los sentimientos, por las pasiones, por las emociones. Y si no sabemos administrar y si reprimimos esas pasiones y esos sentimientos, como ocurre en los regímenes autoritarios, la política está muerta y el Estado va a ser realmente un leviatán, un monstruo al servicio de las pequeñas élites. Hoy creo que en Europa también el gran desafío de liberarse de todo ese capitalismo financiero, de todo el poder del dinero, ese capitalismo que ha sustituido inclusive al capitalismo productivo, que ha generado desindustrialización, que ha generado desempleo. Europa no crece más no alcanza 2% promedio anual hoy, siendo Alemania probablemente la locomotora que está también en crisis. Y hoy con Donald Trump, que pretende imponer aranceles, especialmente a los productos de Alemania y a los productos de China, nosotros creemos, o sea, podemos ver un mundo, una guerra comercial terrible que va a terminar afectando a los países de menor desarrollo. Y en Europa, la derecha, la extrema derecha, está avanzando en muchos países importantes. En España, hoy, bueno, lo que nosotros vemos acá es que Vox y otros partidos de derecha y líderes que han hecho de la incorrección política un modo de comunicarse, están ganando espacio. Acá tenemos Milei. Milei es un presidente que se declara anarcoliberal, anarcolibertario, porque no le gusta la palabra liberal, porque él dice que el liberal sigue dándole al Estado cierto privilegio y cierta vigencia. Por eso no se entiende con Macri, que se declara liberal, el expresidente Macri. Él dice, yo no soy liberal, yo soy libertario. Los liberales siguen dándole al Estado funciones que deben ser borradas. Entonces, mire, y eso triunfó en la Argentina. Él triunfó en la Presidente Argentina, Duarte, ¿por qué? Acá cierro. Yo creo que triunfó también y triunfan estos modelos, estas alternativas triunfan porque quienes activaban la democracia, quienes gobernaron en nombre de la democracia, fracasaron y generaron pobreza, miseria y corrupción. Entonces, finalmente el voto bronca es el que triunfa. Voto bronca, como en el Río de la Plata, voto bronca. Bueno, votemos contra alguien, ya no a favor. Entonces, mi ley, vamos a votar a mi ley, contra toda la casta, contra todos estos tipos que robaron, que el gran discurso también de los sectores conservadores, entonces, que genera sentido común. Entonces, mi ley gana las elecciones
y muchos de los que le votaron hoy están desencantados, pero ya es tarde. Ya. De Yo su veo así, época, mi querido profesor. de su época de presidente, ¿usted conoció a otros presidentes latinoamericanos o europeos, o de Asia inclusive? ¿Qué dos o tres grandes nombres podría usted eh, poner encima de la mesa como personas que valió la pena conocer? Primero, para mí, una persona sabia. Uno puede tener título, uno puede ser egresado de eh, la Complutense, de Oxford, pero el conocimiento por sí mismo no genera la capacidad de gobernar, de construir consenso, de entender y empatizar con los sectores menos favorecidos. En ese sentido, un presidente que me tocó gobernar, o sea, empezamos juntos, fue Ignacio Lula da Silva. Mire, un líder, eh, un líder sindical que no terminó el bachillerato, que viene de los sectores más vulnerables, gobernó un país continente y estableció una gran política de solidaridad regional. Y no solo que se entusiasmó por Europa, los mercados europeos, miró el África, los grandes países emergentes. Yo tuve la ocasión de viajar una vez, el presidente Lula me invita para ir a Nigeria con él a una reunión de países, digamos, no alineados entonces, por usar un lenguaje antiguo. Y bueno, Lula fue un gran presidente, fue reelecto, le llevaron preso sin pruebas, y al juez lo premiaron con una banca en el Senado, y luego se descubrió todo y volvió a la presidencia en una señal de gran vocación política, porque la vocación política no es lo mismo que el amor o la fascinación por el poder. Hay muchos presidentes que no tienen vocación política ni trayectoria, sino que aman el bastón, la banda presidencial y los privilegios, pero no tienen vocación política, no sienten la vocación política, sino ven el poder como un instrumento para acrecentar sus grandes privilegios y disfrutar de la vanidad y el goce del poder. Y un Pero segundo, alguien que estuvo en la cárcel, alguien que estuvo en prisión, que no le permitieron ir al sepelio del nieto fallecido, en una actitud miserable de los seres humanos y del poder, que vuelva en la lucha y gane de vuelta. Yo creo que fue un gran presidente, un hombre sabio. La sabiduría es superior al conocimiento epistemológico. A veces y nosotros alguien, endiosamos el conocimiento, las credenciales, pero no sirven para nada cuando no se entiende la historia de un pueblo ni el sufrimiento. El segundo presidente para mí fue Ricardo Lagos, presidente de Chile, un señor que en verdad, si bien llega como candidato al Partido Socialista chileno, fue una persona muy moderada, que supo administrar Chile y supo influir en la región. Si bien el título era que era un presidente socialista, yo creo que era un hombre de centro, que se alineó también al consenso de Washington en cierta manera,
pero que contribuyó a la paz en Chile y al desarrollo de la democracia y fue muy importante en la región por su experiencia y por su saber. Y después, un presidente, a mí me tocó eh, conversar mucho con Chirac, que me invitó inclusive a una visita de Estado. Me impresionó mucho, estaba muy interesado en toda la historia, en todos los procesos en Latinoamérica, pero los tres presidentes que en América del Sur, en América Latina, a mí me impactaron positivamente, sería Lula, Lago y Néstor Kirchner. Un gran presidente, un gran amigo de Paraguay y obviamente hoy vilipendiado, pero así es la historia. De acuerdo. Y ya para ir terminando, el programa lo llamamos El Jarrón Chino, en alusión a esa idea de que los expresidentes, todo el mundo los reconoce, todo el mundo los valora, pero nadie sabe dónde colocarlos. ¿Usted se considera un jarrón chino? Decía, en realidad no tanto, porque yo sigo militando en la vida política. En Paraguay yo soy el único expresidente que volvió a la vida pública como embajador, como director de la entidad binacional Yacyretá. Gané una banca de senadores en elecciones libres que, invocando mi condición de expresidente, me negaron por una cuestión política a ocupar mi banca. Y hoy soy miembro del comité ejecutivo, la mesa chica del partido de gobierno. Y yo creo que la política está en mi ADN. Ahora, un expresidente sin vocación, ¿verdad? Que llegó a la presidencia sin gran compromiso político. Yo desde mi juventud estuve en la militancia, ya en los colegios, en mi padre. Voy a ser el primer presidente de Paraguay que llega sin haber pertenecido nunca a la oligarquía militar, ni económica, ni a la familia históricamente dominante. Mi padre era un músico, un comisario rural que cantaba, era un bohemio, y mi madre era modista, cosía ropa, éramos 7 hermanos, yo soy el único que llegó a la universidad, nací en el departamento de Caguazú, en el Paraguay profundo, y voy a ser el primero de mi familia que llega a la universidad, y vine a Asunción, recién en el 81 llegué a Asunción, siendo estudiante cuarto año de Derecho, vine detrás de una mujer y acá a Asunción y me casé con ella. Tenemos 6 hijos y 8 nietos. Y esa es la Muy, historia. O sea que muy bien. no me siento sin lugar, pero como decía Lago, hay que preguntarse si después de ser, si hay vida después de ser presidente. Yo creo que hay. Depende de lo que uno quiera y el sentido que le dé a la vida y a la política. Uno puede no ocupar un cargo político, pero eso no significa que uno no tenga poder, si es que trabaja, si es que tiene alguna influencia. Estoy en la academia, estoy en varias universidades y en realidad no me siento un jarrón chino, aunque tengo muchos jarrones chinos acá en casa. Muy bien, Nicanor, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su amabilidad, por su experiencia, su sabiduría. Ha sido un placer. El placer es mío, saludo y ojalá nos conozcamos personalmente. Claro que Uteman, sí. Hernán, el joven Hernán Uteman me habló de esto, un gran compatriota, un joven brillante que está estudiando allá. Y bueno, saludo a Sí, todos y que sigamos trabajando por la humanidad. así será. Un gran saludo. Muy amable, muy amable. Adiós.